Curso preuniversitario Pensum, Matemática, Módulo 5, Geometría. Comenzaremos con igualdades de ángulos. Tenemos que, si tenemos dos rectas secantes, al momento de cruzarse se van a observar la presencia de ángulos alfa y alfa que tienen que ser iguales, porque el mismo ángulo con el que inciden las rectas es el mismo ángulo en el que se separan. Y de igual manera, este ángulo beta es igual a este ángulo beta, opuestos por el vértice. Otro tipo de igualdad inmediata es cuando tenemos dos rectas paralelas cruzadas por una secante. El ángulo alfa en el que incide la secante en la primera paralela va a ser igual al que incide en la segunda, a lo que es natural y es obvio, de igual manera que este beta es igual también a este beta. Ahora, si combinamos estos dos casos, A y B, opuestos por el vértice y correspondientes, vamos a tener que al tener dos paralelas cortadas por una secante se forman 8 ángulos y vamos a tener las igualdades inmediatas, como por ejemplo que este ángulo beta es igual a este, y otra igualdad inmediata, que este ángulo beta es igual a este, el segundo al tercero, y ahora nos va a quedar entonces que este ángulo beta es igual a este. Se llaman alternos externos, alternos a la secante y externos a las paralelas. De igual forma que este ángulo alfa, por la misma razón, va a ser igual a este ángulo alfa. Con un análisis semejante, este ángulo alfa va a ser igual a este y este ángulo beta va a ser igual a este. Y estos se llaman alternos internos porque están dentro de las paralelas. Siguiente punto, triángulos. ¿Qué vamos a saber acerca de los triángulos? Características generales. Un triángulo no es más que un polígono de 3 lados que tiene, además de los 3 lados, llamémoslos A, B y C, 3 ángulos, llamémoslos alfa, beta y gamma. Sabemos que la suma de sus ángulos internos es 180 y la suma de sus ángulos externos es 360. ¿Qué es un ángulo externo? Aquel que se forma cuando proyectamos o ampliamos un lado. Que tenemos este ángulo delta. Si continuamos este lado, tendríamos este ángulo, vamos a llamarlo omega, y si continuamos este lado, vamos a llamar a este ángulo sigma. Resulta ser que cada ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué ángulos internos no son adyacentes a delta? Serían alfa y beta. Por lo tanto, tenemos que delta es alfa más beta. ¿Qué ángulos no son adyacentes a omega y son internos? Hablamos en este caso de alfa y gamma. Por lo tanto, omega es alfa más gamma. Y en el caso de sigma, ángulos internos que no sean adyacentes, beta más sigma. Y la suma de los externos siempre va a ser 360. Muy fácil de demostrar, puesto que si sumamos los 3 ángulos externos nos va a dar 2 veces alfa, más 2 veces beta, más 2 veces gamma, que por supuesto es 360. Seguimos con triángulos. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? La fórmula más conocida, la más útil, la más usada es que es base por altura entre 2. Pero vamos a aclarar, ¿qué es la base? Base es cualquiera de los 3 lados. No podemos hablar de la base de un triángulo, sino las bases. A puede ser base. Y si A es base, la altura va a ser un segmento perpendicular a esa base hasta el vértice opuesto. Pero la base también puede ser C. La base también puede ser C. Y si la base es C, la altura, siguiendo ese mismo concepto, va a ser perpendicular a la base, pero hay que prolongar la base C para encontrar la perpendicular al vértice opuesto.
y esta sería la altura correspondiente a la base C. E igualmente lo podríamos hacer con la base B si la proyectamos y trazamos la perpendicular. El área va a ser base por altura entre 2, cualquiera que sea la base escogida. Una fórmula muy útil que poco se estudia en el colegio es la fórmula de Herón y se calcula de una manera sencilla basándonos en el perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de los tres lados. El semiperímetro es la mitad de esa suma. Bueno, el área va a ser también el semiperímetro por semiperímetro menos el primer lado, por semiperímetro menos el segundo lado, por semiperímetro menos el tercer lado. Todo raíz cuadrada. Practiquen, si quieren, detengan el video, vean un triángulo, por ejemplo, sencillo, un triángulo 3, 4, 5, y calculen el área como base por altura entre 2 y también por la fórmula de Herón. Importante, tres números cualesquiera no pueden formar siempre un triángulo. Para hacerlo, cualquier lado debe ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la resta de los otros dos. Por ejemplo, si nos topamos en el suelo con tres trozos, tres palitos de madera de medidas 1, 2 y 4, no forman un triángulo. Piensen y razonen el por qué. Clasificación de los triángulos. Podemos clasificarlos según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados pueden ser, si los tres lados son iguales, se habla de equilátero, lados iguales. Y si los lados son iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Y como la suma es 180, cada uno va a valer igual a 60. Pueden ser dos lados iguales solamente, en cuyo caso se habla de isósceles. El tercer lado puede ser diferente. Y si hay dos lados iguales, necesariamente estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y por último, puedes tener tres lados diferentes. Se le llama escaleno, tres lados diferentes, lo cual obliga a que haya tres ángulos diferentes. Ahora, según los ángulos, tenemos que puede ser acutángulo si tiene tres ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados. Puede ser rectángulo si tiene un ángulo recto. Y puede ser obtusángulo si tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Vamos con los cuadriláteros. Cuadrilátero es un lado más, es decir, 4 lados. Cuadrilátero. Clasificación. Tenemos paralelogramos cuando tenemos dos lados paralelos y dos lados paralelos por otro lado, es decir, dos lados paralelos 2 a 2. Su área es base por altura. Tomaríamos esta base y la altura sería, como siempre, perpendicular a la base. La podemos dibujar aquí, la podemos dibujar acá. En cualquier caso es el mismo valor h. Ahora, esos paralelogramos pueden ser rectángulos si son de ángulos iguales o equiángulos. Ángulos iguales, todos valen 90 grados. Su área es base por altura, puesto que es un paralelogramo. También pueden ser rombos, que es cuando los lados son iguales. Este es un cuadrilátero equilátero, rombo. Y su área es el producto de las diagonales entre dos. Llamaríamos, por ejemplo, a esta la diagonal mayor, B, y a A la diagonal menor. ¿Qué es entonces un cuadrado? Un cuadrado es un cuadrilátero que es equilátero, lados iguales, y equiángulo, ángulos iguales. Y como tal, tiene dos fórmulas. Como rectángulo es base por altura, L por L, L cuadrado. Y como rombo, puesto que también es un rombo, es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Pero las diagonales no son ni mayores ni menores, son iguales, porque esta diagonal obviamente vale lo mismo en tamaño que esta. Por último tenemos el trapecio. Un trapecio tiene dos lados paralelos y dos no. Su área es también base por altura, pero tenemos dos bases, que serían esta base mayor y esta base menor. Como es base por altura, lo que hacemos es promediar ambas bases.
base mayor más base menor entre 2, y eso lo multiplicamos por la altura. Y esta es la fórmula. Vamos ahora con polígonos en general. Tanto triángulos como cuadriláteros son polígonos. Pero ahora vamos a hablar de manera general qué es un polígono. Un polígono es una figura de n lados. Vamos a, primero que nada, a clasificarlos. Pueden ser regulares cuando son equiláteros, lados iguales, y además equiángulos, ángulos iguales. Debe cumplir ambas condiciones. Puede ser irregular cuando, por ejemplo, es solamente equilátero, como esta estrella, tiene lados iguales pero ángulos no son iguales, o cuando solamente es equiángulo, como este rectángulo que tiene ángulos iguales, todos son iguales, pero los lados no. Y también tenemos irregulares que son absolutamente más diferenciados en el sentido de no tener ni siquiera ni lados ni ángulos iguales. Se les llama escaleno cuando tiene los lados diferentes y sus ángulos también. ¿Cómo se calcula el área de un polígono regular? Dado un polígono, por ejemplo este, que es un pentágono, se define este segmento como la apotema. ¿Y qué es la apotema? Si trazamos los triángulos que se forman con el centro, son n triángulos iguales. El área de cada triángulo va a ser la base, que es L, por la altura, que es el apotema, entre 2. Pero como tenemos n triángulos, el área del polígono completo va a ser n veces la fórmula anterior, con lo cual nos queda que n por L es el perímetro, y la fórmula finalmente que es que el área es perímetro por apotema entre 2. Suma de ángulos. Los ángulos internos van a sumar siempre 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados. Si n vale 3, que es un triángulo, nos dará 180. Si n vale 4, que es un cuadrilátero, en la fórmula nos va a dar 360. Ahora, los ángulos externos, al igual que en los triángulos, aquí también vale lo mismo. Siempre va a valer 360 grados. Número de diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono? Por supuesto que depende del número de lados. Estas son las diagonales. Unen vértices no adyacentes. Y la fórmula va a ser simplemente el número de lados multiplicado por n-3 sobre 2. Si por ejemplo n vale 5, como es el caso de este pentágono, tendríamos que esto va a ser 5 por 5 menos 3, 2 sobre 2, simplifica, da 5, que son exactamente las que acabamos de dibujar. Vamos ahora a ver lo que es círculo y circunferencia. Vamos a definir circunferencia como esta línea perimetral. Solo la línea, y el valor de la circunferencia es 2pi por r. Y el área, que es todo lo que está adentro, es pi por r al cuadrado. Si tenemos solamente una fracción, bien sea de la circunferencia o del área, se va a resolver por regla de 3, de manera tal que este arco se hace por regla de 3 y nos da 2pi r alfa entre 360. La manera de hacer la regla de 3 es decir, que si el ángulo fuera completo, es decir, de 360, el arco sería 2pi por r, siendo el ángulo parcial, un ángulo parcial alfa, ¿quién será x? Y al despejar nos va a dar la fórmula que dice arriba, arco. De igual manera, el sector circular, por una regla de 3 similar, nos va a quedar esta fórmula. Partes de una circunferencia o rectas o elementos de una circunferencia. Si tenemos una recta exterior que nunca corta la circunferencia, se llama recta exterior. Si la toca en un solo punto, se llama tangente. Y una cosa muy importante, la tangente siempre es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Si una recta corta a la circunferencia en 2 puntos, se le llama secante.
Y si tenemos una secante, este arco que está afuera, ya lo llamábamos arco, porque lo definíamos como arco y aprendíamos a calcularlo según el ángulo. Lo que está adentro se llama cuerda y la cuerda más grande se llama diámetro. Vamos ahora a ver los volúmenes. Sin tener que pensar en que hay que memorizar muchas fórmulas de volúmenes, vamos a aprender que los volúmenes van a ser básicamente tres familias. La primera familia, aquella que está formada por figuras como base, que son figuras regulares, que se proyectan verticalmente hasta un tope idéntico a la base, sin experimentar cambios, como este paralelogramo, paralelepípedo, que acabo de resaltar, o este prisma triangular, o este cilindro. Pero resulta que también podría proyectarse de manera oblicua, siempre y cuando nunca cambie la forma de la base hasta el tope. Es la primera familia. Y esta primera familia, su volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Obviamente el área de la base depende de quién sea la base. Si tenemos, por ejemplo, el cilindro, sería pi por r al cuadrado multiplicado entonces por la altura. La segunda familia es la que está formada por, similar a lo anterior, una base regular que puede ser rectangular, cuadrada, triangular, circular, pero al proyectarse se va adelgazando hasta un punto. Son figuras con picos, bien sea pirámides o conos, y el volumen va a ser igual que antes, área de la base por la altura, pero ahora entre 3. Y por último, la tercera familia es un solo miembro, es la esfera. Esto se aprende de memoria. Volumen 4/3 pi r cubo, y el área, que sería la superficie exterior, 4 pi r cuadrado. Terminamos el tema ahora con unos teoremas que conviene manejar. Comenzaremos por triángulos rectángulos, el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Cómo se explica el teorema de Pitágoras? Para un triángulo rectángulo, el lado más largo, que es la hipotenusa, c elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo y se reconoce de manera sencilla porque está siempre frente al ángulo recto. Otro teorema aplicable a los triángulos rectángulos es el llamado teorema de Euclides. Si tomamos como base la hipotenusa, esa base se va a picar por la altura en dos segmentos, llamámoslo M y N. Dice el teorema de Euclides que la altura al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa, que es esta, va a ser igual al producto de los segmentos en los que se picó dicha hipotenusa. Y luego tenemos que un cateto al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa, que en este caso es n, multiplicado por la hipotenusa completa. Si lo vemos ahora en el otro cateto, vamos a cambiar de color, tendríamos que el cateto b al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa, que sería m, multiplicado por toda la hipotenusa. Esto. Y por último vamos a ver el teorema de Tales. Dadas dos rectas que son secantes a unas paralelas, si dividimos A entre B, por ejemplo, esta dimensión, este tamaño que tenemos acá, lo dividimos entre A', B', ese resultado va a dar lo mismo que si dividimos BC entre B', C', o si dividimos CD entre C', D', o si dividimos AC, que sería así, sobre A'C'. Y aquí lo tenemos resumido.